Totalmente. ¿Quién no tiene ningún rollo que alguna vez tuvo, pero que los ha bajado absolutamente todos por su vida sana, su afición al deporte? Yo veo un six-pack y acá. mucho más, absolutamente. Pero de cerveza. Es el señor Gabriel León, Gabo Tuitero, ya está acá, nuestro científico favorito. ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí pues, muy bien. Me gusta la voz de Gabo, como que ya con su voz uno dice, ay, se viene bueno el día, se viene bueno. Se viene bueno. Ya está conectado a su live de Instagram y nosotros también estamos saliendo por ahí, corremos a través de Facebook Live. Búsquenos en 0977, además estamos en la www.radio0.cl. Me sale bien el teletipo, ¿no? No, muy bien. Oye, Gabo, yo especulaba que había consumo de sustancias estupefacientes. Siempre. Porque finalmente, ¿cómo demonios se relaciona la reducción de la jornada laboral con la eliminación del plomo en los combustibles? Parece peras con manzanas, viejo. Explícame por dónde le entramos acá. Más el ratoncito de los dientes, que se me olvidó decir. El ratoncito Pérez. Por supuesto. A ver, ¿Por qué se llama ratón Pérez, viejo? No tengo idea. Una vez un niño me preguntó, no Eso sabía qué decirle. será por acá. El apellido imagino. común, como el ratón John. Ratoncito Pérez. Picado, En otro Estados nombre. Unidos, ¿cómo se llamará? El ratón, no sé, Smith. Claro. El apellido bien común. Smith. Claro. Vamos a comenzar con una noticia. ¿Ya? Esta semana en la India hubo una noticia bien interesante, estos case report que a mí me encantan. Ajá. Un niño que fue al médico hace 3 años atrás con molestias en la mandíbula. ¿Ya? Y como el cabro chico nunca se quedó quieto, no lo pudieron examinar. Y se fue. Ah, el que estaba forrado en dientes. Sí, señor. 2 años después vuelve. Notable esta Y le noticia. sacan un tumor de la mandíbula que contenía 526 protodientes. Resulta que... Protodientes es un proyecto de dientes. Exactamente. Pero tenían raíces, algunos ¿no? muy desarrollados con raíces y otros muy chiquititos como una perla. Qué 526, un récord mundial. Un tiburón. Lo que pasó ahí fue que las células madre que dan origen a los dientes se volvieron locas, se multiplicaron un montón y generó una masa, literalmente una bola de varios gramos de peso que tenía 526 dientes en distintos estados de desarrollo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer un Sí, claro. paréntesis ahí? ¿Por qué ese tipo de casos que caen dentro de la categoría de lo insólito, Claro. de casi de lo fantástico? Entiendo que siempre, es uno en el mundo, digamos. Sí, no, es un caso no hay único, no es un registro caso único. científico. siempre de- ocurren en la India. Como el tumor más grande del mundo siempre sí. es en India o en Bangladesh. Es una cuestión de probabilidades. El tipo con el ojo Sí. de un pescado. Son varias cosas que es se suman, en pero India. un factor importante es la población. Claro, el N es muy millones. grande. Ya, ok. O sea, tiene que ver casos con- muy escasos, 1 en cada 10.000, allá, Claro. vaya, Ya, ¿cachai? listo, Eso tiene es que ver uno. con eso. Y lo otro tiene que ver con las condiciones de vida Probabilidad. también. Entonces se suman 2 factores muy importantes que contribuyen Ya, ok. a eso. Ahora, imagínate 526 dientes. O sea, el ratoncito Pérez acá quebró. No, Qué claro, bravo, Tenía que viejo. pagar esa suma y en la calle. se declaró ahí Qué en bancarrota dato, ¿eh? inmediatamente. No lo había visto desde ese ¿Ves? ángulo. No, sí, es grave esta situación. Los padres de Hay él. que rezar por la economía del ratoncito Pérez. Sí, claro. Bueno, ¿dónde engancha esta historia del ratoncito Pérez y para dónde quiero ir? Quiero que hablemos del doctor Herbert Needleman. Ya. A fines de los 70, este médico pediatra comenzó a recibir muchos casos de niños intoxicados con plomo. La intoxicación con plomo produce múltiples efectos en el cuerpo, principalmente retraso en el desarrollo y particularmente el desarrollo cognitivo. Perfecto. Los niños intoxicados con plomo de manera crónica o aguda muestran severos problemas de desarrollo cognitivo. Y él empezó a recibir varios casos y por esa época el límite de tolerancia era de 60 microgramos de plomo circulando por cada 100 ml de sangre. Ya. Si tú tenías más que eso, estabas en problema, menos que eso se entendía que era seguro. Pero el doctor Needleman empezó a sospechar, debido a la frecuencia de los casos, que tal vez la exposición a bajos niveles de plomo, pero durante mucho tiempo, Ajá. era igual de dañino que la exposición a altos niveles de plomo. Perfecto. Y ustedes dirían, ¿dónde diablo había plomo? Claro, no sé en qué lugar funcionaba el doctor. A lo mejor en una Viejo, localidad industrial. las así. pinturas que se usaban antiguamente en los colegios, en las casas, en todas partes, tenían aditivos de plomo. Todas, casi todas. De hecho, el cromato de plomo, pintura amarilla, el óxido de plomo, pintura roja, y el carbonato de plomo era el famoso color blanco del cual se pintaban los marcos de las ventanas, por ejemplo, Yo soy y uno los podía poco reconocer blanco, porque la pintura se descascaraba, Ah, como en las claro. escuelas grandes. Sí, sí. Si vieron alguna vez eso, esa pintura era base a plomo. Ahora, Uy. uno de los grandes problemas de esto Tóxica. es que todas las sales de plomo, o la gran mayoría de ellas, son dulces, de sabor. Y por lo tanto los niños descascaraban la pintura y se la comían. Oh. Y los juguetes pintados con pinturas de base a plomo, que eran súper frecuentes en esa época, también eran dulces. Y había juguetes pintados con eso, y los cabros chicos se meten los juguetes a la boca. O sea, literalmente se lo hacían chupete. Exactamente. Entonces, este médico comenzó a tener serias sospechas de que los niveles de plomo ambiental, no una contaminación porque alguien te echó plomo, sino que a lo que tú frecuentemente te exponías, Claro. podía ser de niveles mucho más peligrosos de lo que se pensó. Básicamente porque estaban las pinturas, estaban en todos lados, los cabros chicos la encontraban rica, se la comían, era un desastre.
Y se le ocurrió, dijo, necesitamos saber cuánto plomo hay en los niños. Y una de las cosas que tiene el plomo es que se parece mucho al calcio. Ya. Y el calcio está, ustedes saben, en los huesos. Y él dijo, hay que hacer biopsias de hueso de los niños. Ustedes comprenderán que ese procedimiento, que es súper doloroso, autorizarlo en niños, no hay cómo hacerlo. Digamos, sacar pedazos de hueso, muestras. Para molerlo y ver cuánto plomo había ahí. Claro. Y un día estaba pensando en esto y pasa por fuera un colegio y se le ocurre la idea mágica. Dientes. Los cabros chicos botan los dientes de leche. Sí, po. Son huesos y ahí puedo medir el nivel de plomo que hay en los dientes. Ajá. Y se le ocurrió salir a pedirle a los niños que le regalaran los dientes para hacer la investigación. Qué bonito. Y los cabros chicos dijeron que no. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dejaron de recibir plata de los dientes. ¡Oh, claro! ¿Qué tuvo que hacer el doctor? Él tuvo que asumir el papel del ratoncito Y pagar. compró a $1 cada diente. Qué bonito. Qué notable. Él se Qué buena convirtió historia. en el hada de los dientes, compró todos los dientes y finalmente determinó el nivel de plomo en los huesos de estos niños, a los que además les hizo test psicológicos y determinó otras cosas como por ejemplo su origen socioeconómico. Y en base a estos estudios, este doctor determinó que los niños en Estados Unidos estaban expuestos a niveles altísimos de plomo, y no solo eso, entre más alto era el nivel de plomo en los huesos, se perdían 4 puntos de coeficiente intelectual en las pruebas estandarizadas. Opa. Ahora, 4 puntos no puedes, suena como poco. Sí. No, 4 puntitos, ¿qué te hacen? No, ya. Pero mete esos 4 puntos en la población completa, claro. y eso implica que la campana de Gauss se corre 4 puntos a la izquierda. Y en los bordes, donde están los muy inteligentes y las personas que tienen déficit cognitivo, eran los más perjudicados, porque esos 4 puntos implican que la población de más de 130 Deja puntos de ser muy inteligente. baja a la mitad. Claro. Y la población con coeficiente intelectual bajo 70 puntos sube al doble. Eso en términos poblacionales. Claro. Que la escoba. Primera conclusión, primera consecuencia de esto, automáticamente se eliminó el plomo en las pinturas. Y hoy en día los niveles de plomo permitidos en Estados Unidos son bajísimos en las pinturas. El gran problema fue aplicar estos mismos resultados para, por ejemplo, decir qué hacemos con el plomo de la benzina. Porque el plomo en benzina, ¿cierto?, era un aditivo que se utilizaba históricamente muchísimo, y la industria estaba empujando para que no se eliminara porque era muy barato. Y esta pelea se mantuvo más o menos así hasta que llega el año 1985, presidencia de Ronald Reagan, y Reagan dice, ¿saben qué? Necesitamos ponerle motor a la economía, hay que mover esta cosa, tenemos que aliviar las regulaciones. Tenemos que aliviar sobre todo la regulación de plomo en el combustible. Y le pide que los estándares sean más bajos, laxos, más laxos. exactamente. Ajá. Y le encargan a un economista de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, le dice, viejo, calcúlate cuánta plata ahorrarían las empresas si eliminamos las regulaciones al plomo en la benzina. Y este tipo, que era economista, se dio cuenta que la pregunta era injusta. Porque tú no puedes solo considerar eso para relajar las normas. Él manifestó esto, su jefe le dijo, viejo, haz lo que te pidieron. Él hace este informe y calcula que las empresas en Estados Unidos, si se relajan las normas de plomo en la benzina, se ahorrarían algo así como $100 millones al año. Pero él en paralelo hace otro informe que nadie le pidió. Calcula cuál sería el costo para la salud y las pérdidas económicas si ese plomo llega a los niños. Y en el fondo aplicó este dato de los 4 puntos de coeficiente intelectual que se asocian con escolaridad, educación universitaria y por lo tanto sueldos y calidad de vida en general. Y cuando suma todo eso, los costos para el Estado eran de $1.000 millones. 10 veces más que el ahorro de las empresas. Y con ese documento en la mano, eso fue el 85. Claro. Con ese documento en la mano, su jefe declara, viejo, una vez que lo tuve en la mano, no me pude hacer el leso. La consecuencia de esto es que el 1 de enero del 86, la EPA prohíbe el plomo en los combustibles. O sea, pasaron de relajar la norma a sacarlo por completo. A sacarlo por completo. Y a partir de ese momento, la cantidad de plomo en la sangre de los gringos bajó un 90%. ¿90%? 90%. Esa medida se imitó en todo el mundo y actualmente los límites de tolerancia a plomo en la sangre son cerca de 30 veces más bajos que hace 40 años atrás. Y todo esto gracias a una investigación y al cálculo del costo-beneficio más allá del costo directo que uno puede imaginar. Claro. Y yo les decía que todo esto que mezcla políticas públicas, el ratoncito de los dientes y el plomo, se aplica también a medidas como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Porque ha habido una intensa discusión con respecto a cuánto cuesta esto, cuánto le cuesta al país y cuánto le cuesta a las empresas que eventualmente van a tener que hacer cosas y ajustes si es que baja la jornada laboral. ¿Cuánto puede costar para los empleados también? Que pueden ver sus salarios recortados. ¿No? Exactamente, pero esos son los costos directos. Sí. ¿Cuáles son los costos indirectos? O, en este caso, las ganancias indirectas. ¿Cuánto vale
una hora de estar con tus hijos, de supervisar sus tareas, de asegurarte que estudien, de que coman bien, de que tú comas mejor porque tienes más tiempo para cocinar, o que tal vez hagas deporte. Todo el impacto de eso en la vida de las personas e incluso en cuánto eventualmente van a ganar a futuro ellos y sus hijos, no se está considerando en la ecuación. Y eso es tremendamente importante. Es heavy, porque cuando lo describes y lo enumeras, termina siendo evidentemente los factores más gravitantes. Exactamente, y deben considerarse. Esto es súper importante. Bueno, paréntesis, Camila Vallejo, por la discusión del proyecto que ella presenta, le saca los trapitos al sol al presidente Piñera respecto de una vieja promesa de campaña, cuando ni siquiera era... Cuando era senador. Cuando era senador, ni siquiera, había sido presidente en un primer periodo. Era candidato, claro. Y ahí donde Piñera, dentro de sus argumentos para reducir en aquel entonces la jornada laboral, mismo tema, ¿no? Tenía que ver con aquello, con que la gente tenga más oportunidades para poder estar con su familia. Algo que suena bonito, parece como una palabra al viento, un lugar común, tarjeta Village, pero cuando uno va enumerando los factores del día a día, son gravitantes. Finalmente ahí donde se transan las cosas relevantes, ¿no? Mira, si tú analizas hoy en día, de todos los factores que existen para explicar cuánto tiempo vive la gente, si tú estudias la longevidad de las personas y tomas los que viven más y los comparas con los que mueren más jóvenes y estudias todos los parámetros que marcan la diferencia, en todos los estudios que se hacen, el factor más importante es cuánta plata tienes. Ahí está todo. Y no es que la plata te mantenga vivo, el dinero compra tiempo que tú, por ejemplo, puedes destinar para pagarle a una persona que haga el aseo en tu casa, claro, y tú vas a hacer deporte, por ejemplo, o estás más tiempo con tus hijos, o puedes tener una jornada laboral más flexible, porque en el fondo puedes distribuir mejor tu tiempo, tienes más libertad. Y yo creo que en esa discusión nos quedamos cortos. O sea, si uno quiere evaluar el impacto de una política pública solo porque alguien va a ganar menos plata, está bien, hay que considerarlo en la ecuación. Pero esa ecuación es mucho más compleja y los economistas saben que pueden estimar, por ejemplo, cuánto vale una hora de tiempo libre al día para una persona. Cuánto vale, por ejemplo... Particularmente cuando el valor de la hora hombre en el trabajo está tan desmedrado como en Chile. Digamos que un 70% de los chilenos ganan menos de 500 lucas. Entonces, cuando tú empiezas a mirar estos otros factores que son parte de la ecuación, tú te das cuenta que la discusión está incompleta. Entonces, esto es súper importante en políticas públicas. Es muy fácil perder los datos relevantes y confundirse en la discusión. Hace mucho tiempo atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, y esto es un ejemplo muy bonito que se usa muchas veces, los ingleses estudiaron, los aliados estudiaron dónde tenían dónde las balas habían pegado los aviones que regresaban de combate. Entonces, aterrizaban el león de combate y mira, este tiene más impactos de bala aquí y acá, y decidieron reforzar esas áreas, ¿ya? Y una persona que estaba participando en ese comité dijo, no, ojo, están haciéndolo mal, lo están haciendo al revés. Ustedes están viendo los impactos de balas en los aviones que volvieron, pero no están viendo los impactos de balas en los aviones que se cayeron. Claro. Por lo tanto, esos aviones que se cayeron tenían los impactos de bala en las otras partes donde estos aviones no las tenían, porque estos sí volvieron. Claro. En el fondo están viendo las heridas no letales, porque las heridas letales estaban cayendo al mar. Y que es muy parecido a lo que hablábamos respecto de la noticia de los atentados, de las balaceras en Estados Unidos del otro día. El colega de La Tercera cuando nos comentaba que las métricas que manejan los gringos en torno a estos episodios solamente se reducen a cuando hay víctimas fatales de 4 para arriba, claro, ponte tú. Exactamente, ahí cuentan como tiroteo, digamos. Si el tipo antes de eso fue una escaramuza. Un homicidio múltiple. Si el tipo sale armado hasta los dientes con la evidente misión o automisión de a aniquilarlo todo y es interceptado por la policía y no logra el cometido, no entra en la estadística. Claro, pero mira, el tipo iba a lo que sabemos, digamos. De hecho, ese es un muy lindo ejemplo de lo mismo. Política pública versus evidencia. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, el tiroteo? ¿A qué le echaron la culpa los republicanos? A los juegos de video. Sí, claro. ¿Cierto? Los juegos de video violentos. Y a las redes sociales. Y las redes sociales. Pero si tú miras el uso de redes sociales y el uso de videojuegos violentos en otros países del mundo, donde no hay acceso a armas de asalto por parte del público, claro, esto no ocurre. Lo que tú estás viendo ahí es como una ideología ciega la evidencia. Y dice una cosa que, por cierto, no es cierta, porque todos los estudios apuntan a que los juegos violentos no generan conductas violentas. Claro. Y por lo tanto, y ahí está como el cierre de la columna, lo que me gustaría destacar es súper importante que usemos la evidencia disponible para tomar las mejores decisiones posibles, pero que muchas veces ese cálculo es súper complejo. Y no es solo lo que está en la superficie. Debajo de eso hay otras cosas súper relevantes. Por ejemplo... Que son difíciles de cuantificar. Son tremendamente difíciles de cuantificar, porque imagínate el caso de una familia
que no tiene plata para pagar una persona que te ayude a cuidar a los hijos, y por lo tanto el cuidado paterno es fundamental. Si ese adulto, tiene 1 hora más de supervisión en la casa y que se asegure que sus hijos estén bien, que estudien, a ese cabro chico le va a ir mejor eventualmente en el colegio y de ahí para adelante mejor en la vida. Y ese cálculo no se está haciendo. ¿Cuál es el impacto que tiene en el futuro de las personas una medida de esta naturaleza? ¿No será que no se hace porque es muy difícil? Quiero meter una sí cuña. O sea, es muy difícil. Hay economistas que son expertos en esto, se puede hacer y se hace hace mucho tiempo. Ya. Lo que yo les comenté, que es de mediados de los 80, ese fue el primero que se hizo, que lo hizo este economista de la EPA que se llamaba Joseph Cannon. Ese no fue el economista, ese fue el jefe. Pero en la EPA se hizo y esa fue la primera vez, Joel Schwartz se llama. La primera vez que alguien hizo un análisis de costo-beneficio de esta naturaleza, que involucra factores de salud y cómo te va a ir en la vida en el fondo, fue el 85. Entonces esto se hace. Hay conciencia de que este tipo de cosas se deberían mirar. Quiero meter una pequeña cuña respecto a lo que ha sido la discusión acerca de el proyecto de ley de las 40 horas. A propósito de la iniciativa, han habido muchas encuestas, se han hecho muchas preguntas, estudios flash, digamos, sobre qué es lo que harían las personas en el caso de que la jornada bajara a 40 horas. Un porcentaje importante, no me acuerdo el número en este momento, pero nada despreciable, ocuparía el tiempo que su trabajo uno le permite, bajo la nueva lógica, en trabajar. ¿Por qué? Porque no le alcanzan las lucas pero para complementar renta. ¿Qué es el punto? El problema no es la reducción de la jornada. Cuando la persona decide trabajar más es porque sencillamente no le alcanza. Claro. ¿Dónde está el problema? En los sueldos. En los sueldos. Lo conversamos. O sea, cuando tú escuchas las estadísticas de la cantidad de personas en este país que ganan menos de 500 lucas y que no viven solos, evidentemente, que pagan, es gigantesco. Por lo tanto, la pregunta de fondo acá y la gran problemática que tenemos, y que explica también, por ejemplo, por qué la gente cotiza tan poco. Si los sueldos son bajos, la plata no te alcanza y no podés juntar para la jubilación. Claro. Entonces, el gran problema que tenemos es como el elefante blanco. Exactamente. Son los bajos sueldos. Y esa es la conversación interesante que debiera darse a propósito de estos dos proyectos de ley. Y esa es la que produce picor, creo yo. Claro. Donde mucha gente no quiere meterse. Pero hay que hacerlo. Oye, qué filoso hoy día llegó. No, tuitero, me encantó. Muy interesante porque están lindos los vínculos, están lindos los links, y siempre estar hablando de algo contingente a propósito de lo que la ciencia nos puede mostrar. Para que veas cómo estas cosas muchas veces, estando el dato, no se hace nada. Muchos países en Sudamérica no tienen regulación para la cantidad de plomo en la pintura. O sea, se sigue usando. ¿Todavía? Todavía. Cuba tiene regulación, 20.000 partes por millón de plomo permitido en la pintura. Chile tiene regulación, Argentina tiene regulación, Brasil tiene regulación, y en todos esos casos es la misma, 600 partes por millón de plomo en la pintura. O sea, cualquier pintura que uno compra hoy día en el mercado es una pintura segura, pero ojo, digamos. En Estados Unidos son 90. Nosotros 600, esa es la tolerancia, y los gringos 90. O sea, seguimos teniendo todavía una norma que es muy alta. Y eso pasa cuando son aditivos baratos, que cumplen una función, porque además el plomo en la pintura de verdad genera una... Se pega la pintura mucho mejor en los muros. Es como milagrosa, mantiene la humedad. Entonces es realmente espectacular y además es barato. Lo mismo pasaba con las bencinas. Se usaba como antidetonante en el combustible, principalmente porque era barato. Pero llegó un punto en que la industria tuvo que hacer un sacrificio. Es decir, fíjate que el impacto negativo de esto es mucho mayor que cualquier impacto positivo para la industria. Claro. Lo mismo pasa con los filtros de cigarro. Lo conversamos en algún momento. Estaba pensando en el tabaco, fíjate. El filtro de cigarro no le confiere absolutamente ninguna ventaja sanitaria a los fumadores. Ni una. Las tasas de cáncer no bajaron. Entiendo que al contrario, no se modificaron cuando se empezaron a usar filtros. Porque el filtro era la panacea. El filtro fue la promesa, fíjate, con esto el cigarro va a ser menos peligroso. Claro. Cuando se hizo la epidemiología, las tasas de cáncer no cambiaron después de la incorporación de filtro. Fumadores, el filtro del cigarro no sirve para nada. Es un placebo. Pero contamina. El principal contaminante en las playas del mundo son las colillas de cigarro. Claro. No produce ningún beneficio a los fumadores. ¿Por qué no lo hemos sacado? Porque la industria sabe que un cigarrillo con filtro hace que la gente fume más. Porque si fumas sin filtro, te fumas 3 al día. Si fumas con filtro, te fumas 12 al día. Claro. Y hace que sea más fácil incorporar fumadores nuevos. Porque irrita menos la garganta. Claro. Finalmente se convirtió en una herramienta de marketing y uno tiene la sensación, los fumadores al menos, de que el filtro ayuda porque lo ve que cambia de color y dice, todo eso no fue a mis pulmones. Es una fracción enana de lo que había en el cigarro, principalmente alquitrán, pero todas las otras porquerías se pasaron. Entonces, si no tiene impacto positivo para los fumadores, ¿por qué diablos lo seguimos usando? Increíble. Y además generando el contaminante más importante en las playas del mundo.
Oye, Ahí está. ¿qué Esa es la llamado discusión. hace Gabo? Se legisló el tema de las bolsas en el borde costero, Sí, claro. en todo el comercio, se está hablando de las bombillas. ¿Cuándo entramos a hablar de las colillas de cigarro? Que Lejos. efectivamente ese dato Que además- es comprobadísimo. que La además contaminación perdieron- en las que playas además perdieron el estatus- son las colillas. No, y perdieron el estatus de basura. Claro, porque están ahí, uno las ve, O sea, digamos, si alguien va caminando por la calle, Sí. abre un dulce y bota el envase en la calle, la gente salta. Claro. Si bota un papel en la calle, la gente salta. Pero cuando alguien tiene una colilla al suelo y la paga, No nadie pasa dice nada. nada. Y la pizza, incluso uno dice, oye, qué bueno, porque la pisó. La es como, pagó, qué claro, consciente. Fíjate- Podría fíjate- haber generado un incendio. Fíjate cuánto daño hizo Hollywood. Claro. De la Ese- escena del fumador, del que, fumador lanza, que lanza la como una colilla. cosa cool, ¿no? Exactamente. Como, claro. O la tira al La suelo. cosa La masculina. típica escena, el close-up al pie que aplasta la colilla Claro, al suelo. el policía, el policía. Culturalmente tenemos que cambiar. Mm. La colilla de cigarro es basura. Viejo, si usted fuma en la calle, quédese con su colillita en la mano hasta que llegue un basurero. Claro. Si está cerca un basurero, apáguela bien y tírela adentro. Yo creo que, bueno, de hecho conocí una persona esta semana, fuimos a grabar un piloto, un programa, y él fumaba y se metía las colillas al cigarro, al bolsillo de pantalón. Daba una bolsita, fumaba, la apagaba a la bolsita. Mira. Y llegaba a su casa en la tarde y botaba la bolsita a la basura. Oye, Pero qué buena te encargo pyme. el No, olor de ese pero, bolsillo. pero él asumía eso, que decía, yo no tengo Claro, por qué contaminar. asumía Claro. el costo. Filo, yo ya fumo, Oye, estoy pero Yo gasto hediondo. más en detergente. Claro. Gabo, qué buena pyme. Crear un pequeño Dispositivo para gadget guardar tus y que- cenizas. y que sea, digamos, que no filtre el olor. Exactamente. Ah, claro. ¿Cachai? Como algo que vaya al bolsillo, digamos. Una Qué buena cajita, idea, se la pueden robar ahora mismo, Ignacio Franzani, ya lo saben, Vamos, pueden róbenselo. patentarla. Una pequeña cajita de plástico Sí, bien claro. hermética. Idea espontánea sin patente. Y queda al Exactamente. vacío. Ahí está, listo, para el fumador consciente. Gabriel León, qué gran participación hoy, como siempre. Muchas gracias por su columna Gabo. impecable. Gracias a ustedes. Todos los feligreses ahí en el Facebook Live, como también en nuestro Facebook Live. Les mandamos saludos a todos y a todas por el programa de hoy. Ignacio, especialmente a ti por existir. Muchas gracias. Iván Guerrero, estamos en Facebook 0977, estamos en Twitter Radio 0977 y estamos en Instagram Radio 0977. Siempre es la coordenada. Viene Nico Castro con su lado cero y nosotros nos despedimos con algo de